creo que es un gusto, como les decía, compartir con ustedes, ponerle cuerpo a algunas de las caras que pude ver en los seminarios que me tocaron a mí. Eh, a ver, la idea es hacer como un resumen de los diferentes módulos. Obviamente que no es una tarea sencilla resumir ese montón de módulos en tan poco tiempo. Reconocer que en este proceso participaron diferentes personas porque hay un nivel de especialización en cada uno de los temas. Así que bueno, yo trataré de cubrir los diferentes temas, y si en algún momento surgiera una pregunta que no tengo cómo responder al 100%, pues tendrán mi compromiso digamos, que buscaré la respuesta y la compartiré con ustedes. Un pequeño comercial, porque yo creo que es importante que ustedes comprendan la naturaleza de estos materiales. Ustedes se han dado cuenta que a lo largo del proceso aparece el logo del IICA, tanto como el logo de FIT. El FIT es una organización canadiense que se llama el Foro para la Capacitación en Negocios Internacionales. Ellos son, bueno, una institución especializada en la formación en procesos de exportación. Son certificadas por el World Trade Center y tienen una serie de, digamos, de certificaciones internacionales, y lo que hicimos fue en forma conjunta el IICA adaptar los materiales al sector agroalimentario. También tenemos estos mismos manuales de capacitación para procesos presenciales, por si en algún momento alguno de ustedes estuviera interesado en conocer cómo, digamos, cómo funciona esa parte también. La idea ahora es definir a través de unas etapas que, bueno, desde el punto de vista tal vez didáctico y para compartir, se presenta bastante lineal, pero bueno, sabemos que la realidad no siempre es así, sino que obliga a ir cubriendo etapas e ir atando cabos sueltos. Pero bueno, yo creo que desde el punto de vista de la lógica del proceso que hemos venido, hacer un proceso, digamos, secuencial y con pasos puede ser interesante para ir analizando. Vamos a ver primero lo que conversamos en los primeros módulos de cómo definir el negocio, hablar desde el conocer sus capacidades, algunas ideas de cómo seleccionar el mercado, por qué es importante conocer el mercado, trabajar en el desarrollo de la estrategia y luego, digamos, negociar con el cliente y el inicio de la relación comercial. Aquí, bueno, lo primero que hablamos en los diferentes módulos es que a la hora de definir el negocio es muy importante tener muy claro cuáles son los objetivos que se están persiguiendo. No es lo mismo empresas que lo que andan buscando es, porque son empresas con productos procesados que tienen que buscar la eficiencia de su planta, por ejemplo. Entonces necesitan aprovechar economías de escala, mejorando el proceso productivo, a que cuando son empresas pequeñas como las que hemos venido hablando, algunas de las que están aquí presentes, que lo que tienen es básicamente tienen un producto diferenciado y lo que tienen que buscar es un cliente que esté dispuesto a valorar esas diferencias que tiene el producto, pero también muchas veces dispuesto a comprar unas cantidades que son muchísimo menores. Es decir, esos objetivos es bien importante tenerlos claros desde un principio. También puede ser empresas o organizaciones de productores que lo que buscan es diversificar mercados para disminuir riesgo. Entonces, digamos, eso desde un momento yo creo que hay que tener claro cuál es ese objetivo que están buscando. Y muy vinculado con eso, poder comprender bien cuáles son los clientes meta a los que están apuntando, porque los clientes se van a ir a buscar en diferentes lugares. Tenemos productos que son reconocidos por toda la población, o estamos trabajando con productos, digamos, más étnicos o más relacionados a la cultura de nuestro propio país. Eso requiere estrategias completamente diferentes. Por ejemplo, ir a buscar distribuidores que estén especializados en productos digamos, de latinoamericanos en el mercado de destino es completamente diferente si uno quiere ir a posicionar el producto en una cadena o un punto de venta que es genérico, donde va toda la población, porque probablemente va a requerir una inversión tremendamente grande para iniciar en el proceso digamos, de atreverse a consumir el producto. Y aquí pensando en ese tema, yo me acuerdo cuando iniciamos el proceso de apoyo a la exportación a Canadá, para lo fácil que es para nosotros comerse un mango
y lo difícil que resultó al principio en el mercado canadiense que el consumidor se atreviera a comerse un mango, porque no sabía si se lo tenía que comer maduro, si se lo tenía que comer más verde, que se tenía que comer la cáscara, que si se lo comía mucho se chorreaba las manos, como estamos nosotros en algunos países a hacerlo. Entonces requirió una inversión, digamos, de primero educar al consumidor. El tema que yo creo que se ha repetido varias veces, el valor agregado que ofrece la empresa y el producto. Aquí cuando hablamos de la agricultura familiar, que son muchos de los casos que estamos hablando aquí, hay que ir a buscar un cliente que valore eso, que valore el respeto por el ambiente. En el caso del café que nos mencionaban hace un rato, la forma en que se produce, la armonía que hay con el ambiente en las fincas, el sistema agroforestal, es diferente a lo que hay en otros países, y cómo buscar a alguien que valore eso. Porque cuando estamos hablando de organizaciones y empresas pequeñas, lo último que se quiere es involucrarse en un proceso que el elemento diferenciador sea el precio, porque ahí sí que la cosa se complica tremendamente, porque en cualquier momento puede venir alguien o que ofrece un mejor, digamos, un menor precio, o que por el mismo precio ofrece un menor producto. Ese tipo de estrategias probablemente se vinculará con algunas organizaciones que ya son más grandes y tal vez relacionadas a lo que hablábamos antes de la eficiencia, digamos, de la producción. Bueno, luego temas, la diferencia con respecto a la competencia y cómo vamos a generar utilidades, si va a ser con respecto al valor, con respecto al volumen, es decir, tener bien claro ese proceso de quiénes son, cuál es el negocio que ustedes quieren desarrollar, porque al final, si eso no se tiene claro, el cliente que van a encontrar no va a ser el cliente correcto. Y ahí es donde vienen las frustraciones, porque nos pasa muchas veces que se participa en una feria, en una misión internacional, la gente viene feliz, tiene un montón de tarjetas, pero la capacidad que tiene para exportar son 3 o 4 pallets, ni siquiera un contenedor, y el cliente quiere 20 contenedores. Eso pasa cada rato en China. Entonces vienen, están felices, fuimos a China, están interesados en nuestro producto, quieren 60 contenedores. Entonces hay que tener claro este proceso para que cuando salgan a buscar los clientes sea un cliente que se ajuste, digamos, a las necesidades que ustedes tienen. Bueno, luego vinculado con esto, conocer la capacidad de producción, eso es básico, eso van a ser de las preguntas que se las van a hacer siempre. La oferta exportable determinará el tipo de cliente que van a poder encontrar, y ahí a la hora de buscar clientes, ese es probablemente uno de los elementos más importantes. ¿Cuáles son los recursos disponibles, tanto humanos como financieros? Ustedes se dieron cuenta que en cada una de las etapas se necesita gente con una especialización. Si son temas de adaptación de producto, ya sea por requisitos del mercado o por demandas de los consumidores, se necesita alguien, porque muchas veces eso afecta a la planta, puede afectar los ingredientes. Nosotros hemos conocido empresas que tienen un producto más o menos conocido en el mercado, a la hora que quieren exportar, uno de sus ingredientes no es permitido en ese mercado e implica una reformulación, y ahí se necesita, digamos, cierto conocimiento. Y que no se diga, hablamos también temas financieros que van desde adaptación del producto, que generalmente es lo más básico dependiendo del mercado que vamos, pero en algunos casos tiene que ver hasta con el financiamiento por el periodo de repago que tienen los compradores. Entonces hay que hacer un análisis de esto. Y luego todo eso de adaptar productos a las regulaciones, se necesita gente que sepa. Y aquí probablemente es uno de los elementos que tocamos en el primer módulo, que hay que tener un sumo cuidado para empresas que están, organizaciones, en las primeras etapas. Si bien es importante diversificar mercados para diversificar riesgo, también diversificar mercados implica diversificar conocimiento. Entonces yo creo que uno de los grandes retos es cómo hacer un crecimiento más ordenado en unos mercados en los que se va adquiriendo conocimiento, posicionamiento, cómo funcionan las regulaciones, y luego cambiar a otro. No vaya a ser que al mismo tiempo estén hablando con unos mercados que necesitan adaptar etiquetas en español, etiquetas en inglés, etiquetas en francés y quién sabe cuánto otro idioma más. Eso hay que manejarlo, digamos, en las etapas iniciales con mucho cuidado. Luego hay uno de los temas que siempre presenta un gran reto, y más en estos procesos de formación de capacidades que hemos tenido por medio de videoconferencia, es que no estamos trabajando todos pensando en un mismo mercado. Por aquí están pensando en Alemania, otros están pensando en países vecinos, otros siempre tienen la tentación de Estados Unidos o de Barcelona en España. Entonces siempre hay un proceso de identificar a cuál mercado es el que deberíamos de iniciar exportando. Hay una teoría que dice que es la teoría de la espiral, que uno puede arrancar primero con los países más cercanos cuando es posible, vinculados a estos procesos de integración, porque generalmente hay acuerdos
acuerdos comunes, hay lenguaje común, hay una cultura similar, y cuando eso es posible, a partir de ahí se van abriendo las espirales hasta conforme la empresa va madurando, digamos, tener vinculación con mercados que son muchísimo más específicos, muchísimo más difíciles de detallar. Cuando uno habla de identificación de mercados, hay muchas formas de hacerlo, algunas muy complejas, temas de complementariedad económica, competitividad de los productos, es decir, hay una serie de cosas. Pero yo quería aquí plantearles algo sencillo, pensando en que ustedes lo pueden hacer a partir de, por lo menos en las primeras etapas, a partir de información secundaria, y es hacer una matriz de, digamos, de selección del mercado. Y básicamente, perdón, es en el lado izquierdo definir una serie de criterios que puede ser el acceso al mercado, el potencial de compra, digamos los riesgos en las operaciones que hayan en ese país, y en las columnas de la derecha poner los países y hacer digamos, una clasificación cuando el elemento es más positivo puede ser +3 y cuando es el más negativo, digamos, un -3. Y esa es información que se puede conseguir, la mayoría de ella, a través de fuentes secundarias. Entonces, cuando estamos pensando en escoger entre varios países, podemos analizar, por ejemplo, temas vinculados al acceso al mercado con la proximidad geográfica, las barreras a la importación, la misma disponibilidad de la información, la percepción de su país en el mercado. Eso es tremendamente importante. Me acuerdo nosotros en algunos casos, cuando visitábamos el mercado canadiense por primera vez con productos centroamericanos, el consumidor canadiense y los distribuidores principalmente no tenían exactamente claro con quién se estaban vinculando, y eso era más difícil porque había que empezar a borrar etapas anteriores en las que se tenía una imagen negativa de los países y a partir de ahí generar confianza. Y también temas, digamos, vinculados al potencial de compra, el tamaño del mercado, las perspectivas de crecimiento, la experiencia previa, digamos, si otros exportadores de su país que están ingresando a un mercado, es porque se puede hacer. Ese es un buen elemento diferenciador, digamos, cuál es la demanda potencial a partir del volumen de las importaciones. Y luego temas vinculados al riesgo país, al riesgo comercial, cosas como las que les mencionó Adriana. Entonces podríamos decir que al final se analizan los países y a partir de ahí se puede obtener una clasificación que les puede dar una pista, digamos, de cuál puede ser el mercado al que pueden atacar en primera instancia. Bueno, y luego con respecto a los criterios, hay muchas cosas que se pueden analizar complementariamente. Por ejemplo, qué tan fácil es ingresar a ese mercado, qué tan complicados son los requisitos, qué tan fuerte es la competencia. Hay productos específicos en los que algunos países marcan el mercado. Uno podría pensar, no sé, tal vez el camarón de Ecuador, por ejemplo. Ahí es muy fuerte, digamos, la influencia que tiene en el mercado de Ecuador, o la yuca en Costa Rica. Es decir, que cuando algún exportador de otro país quería ingresar a un mercado con yuca, por ejemplo, esa raíz, por más de que fuera un producto de calidad, el consumidor estaba dispuesto a pagar más por la costarricense. Entonces sabía que no era solo que tuviera un buen producto, que tuvieran incentivos, sino que había que luchar porque estuvieran dispuestos a consumirlo porque no lo conocían. Entonces, digamos, eso es la fortaleza de la competencia, es importante algo a desarrollar. ¿Qué tanto hay que modificar el producto? Los requisitos de entrada y los costos de ingreso, que tienen que ver un poco con los canales de comercialización que vamos a ver más adelante. Entonces, a partir de aquí podría ser un proceso de hacer una identificación del mercado. Bueno, luego hay que conocer un poco el mercado. Vamos a hablar de la segmentación del mercado, la evaluación del mercado y un poco del estudio de la competencia. Este tema, a ver, la segmentación de los mercados uno lo puede hacer tan complejo o tan sencillo como quiera, pero parte de un principio bastante básico. Es que el mercado es enorme, la gente tiene gustos y preferencias diferentes, tiene capacidades adquisitivas diferentes, y lo que uno está buscando es un grupo, digamos, que sea fácil de identificar, que tenga características comunes y que esté interesado en nuestro producto para desarrollar todo el esfuerzo de venta pensando en ellos, porque al final es más fácil ir a buscar un cliente que ya está interesado en el producto, que ya lo conoce, que valora las diferencias del producto. Entonces, básicamente, escoger algo, digamos, un mercado que generalmente es grande y tratar de identificar una serie de características que hacen que uno lo pueda, digamos, identificar y atacar de alguna manera.
Hay muchas formas de hacerlo, con base en temas de demografía, con base en temas de segmentación de la parte socioeconómica, con nivel de renta, temas de conducta, por ejemplo, la época del año en que se compra. Es decir, hay una serie de variables aquí. Yo creo que eso nos podría tomar mucho tiempo revisar todo, pero sí básicamente lo que quería es presentarle ese ejemplo y aquí, disculpas que es otro ejemplo de, digamos, de Centroamérica, pero yo creo que funciona bien para lo que queremos decir. Estábamos trabajando con productos étnicos centroamericanos. Cuando ustedes piensan en el mercado de Estados Unidos, es un mercado tremendamente grande, los canales de distribución no funcionan a nivel nacional, no van a encontrar un distribuidor que tenga una capacidad tan grande de atender todo el mercado. Empezamos a buscar cuáles son las ciudades en las que hay, o antes que las ciudades, cuáles son los estados en los que hay más, digamos, más gente que podía consumir el producto. Uno inmediatamente pensaba en la Florida, pero cuando uno analiza la Florida desde un extremo hasta el otro, son prácticamente 9 o 10 horas con una población que es completamente disímil. Se empieza a hacer el estudio, uno casi va llegando al sur de la Florida, pero se da cuenta que en el condado específico de Miami-Dade, ahí había una comunidad de centroamericanos de 350,000 personas en las que los distribuidores estaban identificados, en los que las tiendas y los puntos de venta, digamos, ya están vendiendo productos similares. Entonces todo ese esfuerzo de llevar digamos, a los exportadores a un mercado específico a negociar, todo es más fácil si uno piensa que es un lugar que si uno va un par de días puede ir y conocer 10 o 15 distribuidores, puede fácilmente identificar puntos de venta. Entonces un poco motivarlos a eso, ustedes en este proceso que los mercados son grandes, traten de ver cómo, digamos, cómo tener algunos segmentos o nichos que están interesados en su producto. Bueno, luego viene pensar en lo que es la información que hay que recuperar de ese mercado. Alguna información tiene que ver con perfiles de producto que se vinculan a información secundaria. La información secundaria es esa información que ya está ahí, que simple y sencillamente lo que se va a hacer es un esfuerzo por aprovecharla, y aquí estamos hablando temas relacionados al tamaño del mercado, las tendencias recientes, las importaciones anuales, las importaciones por país de origen, las importaciones mensuales para ver cuáles son las ventanas de oportunidad, en qué momento deben enviar el producto o en qué momento no hacerlo, cuáles son los precios en los mercados mayoristas. Casi todos nuestros países tienen sistemas de precios para producto fresco, entonces uno se puede dar cuenta el precio que está al día. En el caso de Estados Unidos uno puede ver todas las centrales mayoristas, los precios del mismo día, y ellos además reportan precios de diferentes países. Y aquí un ejemplo de por qué tan importante es esto, pensando en las ventanas de oportunidad. Aquí tenemos unos compañeros de México y en el caso de México, en el mercado de Estados Unidos, ellos marcan la pauta en muchísimos productos, y a mí nunca se me va a borrar de la mente cuando estuvimos trabajando con unas organizaciones de productores de limón persa, que el precio podía cambiar en los meses de enero y febrero, cuando en esa época todavía no estaba México, a que se pagaba 38 o 42 dólares por la caja, al verano en el pico de la producción mexicana que bajaba a 5 o 6 la caja. Es decir, si un exportador quería mandar su producto y su producción era durante el mes de pico de producción de México, en el mercado de Estados Unidos era muy difícil competir. Pues y ahora esas cosas han cambiado, hay muchas ventanas, hay diferentes países dependiendo del producto que se pueden localizar, pero ustedes tienen que conocer eso, y en el caso de los productos procesados, frescos, es más importante. En el caso de algunos productos procesados también es importante porque pueden ser productos que se consumen en temporada, por ejemplo, turrones, tamales que se consumen en la época de Navidad Mayor, es importante conocer eso. Y luego probablemente uno de los elementos que tiende a ser más complicados es cuando uno necesita cierta información primaria, porque la información que uno puede obtener pública para un producto llega hasta cierto punto, digamos. Hay unas cosas en que uno en algún momento va a tocar ir a conocer porque no se publica, digamos. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de tener qué es lo que realmente le interesa al cliente, digamos. Y aquí hablando del cliente, muchas veces podemos hablar del distribuidor, que es generalmente el cliente que
que ayuda a las empresas pequeñas, cuáles son los factores que influencian a los compradores, cuál es el canal de comercialización específico para el producto, y al final vamos a ver más adelante qué tan importante es conocer eso. Los márgenes de los diferentes agentes, si bien uno puede tener algunas ideas, toca ir a investigar el mercado o alguien que lo haga por ustedes, entender los clientes, digamos, la competencia. Y aquí yo creo que la motivación es que en algún momento hay que animarse a ir al mercado destino. En muchos países organizan ferias y misiones comerciales. Con Alejandro hemos hecho algunas visitas a países donde uno visita supermercados, visita distribuidores, porque al final el exportador necesita comprender eso, y necesita comprender eso para manejar bien la relación con su distribuidor. Bueno, luego viene el proceso de definir la estrategia. Vamos a ir repasando algunos temas vinculados a los objetivos de exportación, el producto que exportará, cómo manejar la estrategia de precios, y así una serie de cosas como para tratar de ir amarrando lo que fuimos viendo en cada uno de los diferentes módulos. Con respecto a los objetivos, yo creo que una de las tentaciones que siempre tenemos es que definimos objetivos de exportación que son genéricos, que son difíciles de medir. Entonces, como organización o como empresa, ¿cómo vemos si realmente estamos progresando? Entonces, básicamente nosotros generalmente lo que recomendamos es usar siempre que los objetivos se vinculen a un valor y a un volumen, digamos, porque yo creo que ahí uno se puede dar cuenta si va avanzando o no. Y de alguna manera ir pensando en una perspectiva a unos cuantos años, digamos, para ver qué tipo de crecimiento es el que tiene en el mercado. Es decir, no solo decir que me interesa exportar al mercado de Alemania, sino que al mercado de Alemania, cuánto es lo que aspiro a vender, y tener una idea de qué precios son los que yo estoy definiendo. Porque al final esto los va a ayudar a definir la estrategia. No sé si habrá un puntero, pero bueno, aquí simple y sencillamente es el ejemplo de una empresa que tiene... Sí, a ver, aquí. Ok, perfecto. Bueno, aquí también. Es una empresa que tiene por un lado fruta congelada, por otro lado pulpa congelada, y que además está en ese proceso de arrancar en los procesos de exportación, y tiene la posibilidad de atender servicios de alimentación y también venta al detalle, venta para el consumidor. Entonces aquí esto lo que refleja es, bueno, ellos se plantean unas metas en cuanto a valor y volumen, tanto para, digamos, para pulpa como para fruta, y eso es lo que los va a ir ayudando a medir desde el primer año cómo van cumpliendo, si se está avanzando en lo que quieren o no. Pero también es muy importante la definición de los objetivos en la segunda parte, porque si ustedes se dan cuenta, esta organización en sus primeras etapas estaba focalizada en los servicios de alimentación, porque tenía que desarrollar unos empaques con un volumen más grande, con una presentación que no era tan, digamos, tan especializada, tan bonita, con tanta información, porque eso no es lo que ve el consumidor. Entonces, digamos que al principio cumplir con los requisitos era más fácil cuando se hace desde el punto de vista de esos servicios de alimentación, pero sabía que en su caso las ventas al detalle le podría generar más recursos, pero necesitaba más conocimiento y mayor inversión. Entonces, como empresa, tenían esas metas, esos objetivos vinculados a, conforme iba pasando el tiempo, iban generando la experiencia, poder lograr ir aumentando las ventas al detalle. Entonces, esto simplemente es un ejemplo que los objetivos son realmente importantes para poder medir cómo van avanzando las cosas. Bueno, luego todo lo que tiene que ver con la definición del producto. Cuando uno trabaja en la definición del producto hay muchos elementos, digamos. Uno puede hablar desde el producto esencial, digamos, que es como
ese elemento, digamos, básico que queremos vender, pero a partir de ahí está todo lo que tiene que ver con el, digamos, el producto tangible, que es lo que se ve, que además hay que vincularlo con la marca, la calidad, la caracterización, el estilo, pero aparte de todo eso, en el propio producto se ven reflejados los otros temas vinculados con la estrategia que tiene que ver con crédito, con servicios, con consejos al consumidor. Es decir, aquí esto hay que dedicarle un buen rato de pensamiento. Y aquí cuando hablamos de, digamos, del producto esencial es tratar de vender algo más allá que el producto como tal. Y a mí me gustó, digamos, mucho una vez que vi para explicar esto, lo que hablaban con unas bolsas de ensalada que ya estaba precortada. Decía que al final que ellos lo que quieren es vender salud, sabor, frescura y conveniencia. No solo vender una ensalada. Entonces un poco que ustedes puedan transmitir algo que tiene su producto que es más allá que el propio producto. Y un poco para mencionar aquí cómo esa definición de producto uno lo puede ver de alguna manera más tangible. Aquí quisiera compartir el caso de una ficha técnica, digamos, de un tipo de producto. Y esto aquí varios que mencionaron el tema de pulpas, por ejemplo, y conservas. A ver, yo creo que todos ustedes deberían en algún momento tener una ficha de producto que describa, digamos, las características y en una sola página puedan transmitir qué es lo que tienen, en qué presentaciones, cómo se hace, porque cuando se van a sentar a negociar con alguien, necesita comprender ese proceso. Entonces, en algo que parece tan sencillo, ahí podemos analizar muchos de los elementos que hablamos. Primero, que tiene una marca. Y es una marca que está reconocida, que es fácil de entender, es latino. Ese se llama, el latino. Eso es una marca que digamos que todo el mundo va a entender. Un comercial, aquí no hay tiempo para profundizar en las marcas, pero Carlos, creo que es su nombre, ¿no? Carlos, sí. Cuando Carlos nos decía que el tema del manejo de las marcas hay que tener mucho cuidado. Las organizaciones de productores tratan de su propio nombre como su propia marca, utilizan unos acrónimos y unas formas que cuando van a los mercados digamos, de exportación son muy difíciles de entender quién lo produce y qué mensaje quiere transmitir. Pero bueno, aquí arrancamos a partir de ahí, digamos, de un mensaje y una marca y una decisión de cómo empresa quiere tener una marca. Luego tiene que ver con la definición de los productos, lo que hablamos. Y aquí ustedes pueden ver de este lado de acá, es lo que tiene que ver con las presentaciones, qué es lo que van a usar como estrategia pensando en cuáles son los clientes que atienden. Entonces, de este lado tenemos aquí unas bolsas, digamos, de 14 onzas, que son las que normalmente se venden, digamos, en el supermercado para, digamos, disolverlo. Pero además tienen una forma que a mí me parece bien interesante, parecen como unas tabletas de chocolate, pero es la pulpa congelada y segmentada en porciones individuales. Es decir, que si uno quiere hacer un vaso de pulpa, simple y sencillamente saca una porción que parece como un hielo, lo disuelve en el vaso. Pero también tienen un producto que es para vender a granel, que es un recipiente muchísimo más grande. Entonces ahí hay una estrategia de marca, hay una estrategia, digamos, de productos, y además viene el otro tema que yo creo que es tremendamente importante, es lo que se habla, digamos, la profundidad del producto. Y aquí es que esto es una empresa que está vendiendo mango, maracuyá, guayaba, piña, mora, tamarindo, es decir, hay una gama bien importante. Y luego que son productos 100% fruta que no tiene azúcar adicional. Y luego a partir de ahí pues una descripción muy clara de cuáles son cuántas bolsas caben en una caja, cuántas cajas caben en una paleta, es decir, toda esa información que ayude a facilitar. Y aquí nada más voy a hacer un comercial pensando en que varias organizaciones tocaron el tema de la pulpa de producto y la fruta congelada. El gran reto que tienen muchas de las organizaciones que trabajan eso es si tienen una única o dos frutas. Eso es un dolor de cabeza para manejarlo en el mercado. Y más si son productos que se producen en temporada. Es decir, que tienen una producción, no sé, maracuyá,
que son 3 meses al año y quieren tener su propia marca y están presentes en el mercado 3 meses, no tienen capacidad para almacenar el producto, se acaba el producto y quieren volver al año siguiente. Eso probablemente desde un punto de vista comercial es muy difícil. Generalmente una empresa con esas características le tocaría buscar a alguien, un distribuidor, que lo que busque es complementar su oferta para estar presente todo el año. Eso es solo como un paréntesis pensando en eso, porque la diversidad, ya cuando uno tiene un producto procesado y la posibilidad de estar presente todo el año en el mercado es tremendamente relevante. Bueno, luego viene los temas vinculados a la definición del precio, eso lo analizaron también en algunos de los módulos. Aquí básicamente yo quisiera resaltar un par de cosas. Bueno, primero que hay algunas estrategias de precio que están vinculados, digamos, a los temas de mercadeo. Tiene que ver que si el precio es flexible, ustedes se acuerdan, un precio flexible es cuando el producto se puede vender a precio diferente en un punto de venta diferente. Y eso, digamos, un ejemplo fácil es cuando uno va y compra un café en el aeropuerto. Probablemente en casi todos los lugares en el aeropuerto es más caro. Bueno, pero eso es parte de una estrategia porque tienen a alguien ahí que probablemente se le olvidó comprar en otro lugar o no tuvo la posibilidad, quiere llevar algo y pum, paga caro, digamos. Puede vender diferente. Los precios estáticos es cuando más o menos se mantiene el mismo precio para que el consumidor lo haga de manera homogénea. Pero aquí resaltar lo que son los precios de penetración, que en el caso digamos, de productos nuevos en nuevos mercados, generalmente es muy importante y se utilizan mucho, digamos, como parte de la estrategia de promoción, vinculados a un incentivo, a una reducción del precio para que la gente pruebe el producto. Eso se aplica, puede ser tanto para un producto fresco como para un producto procesado. Un poco el paréntesis, y es el gran riesgo, que los precios de penetración se usan por periodos muy cortos. No vaya a ser que ustedes empiezan a ofrecer descuentos por introducción del producto por 6 o 7 meses, cuando quieren volver a subirle el precio del producto, no se lo paga nadie. Entonces, bueno, yo creo que es tener ese elemento. Luego, lo otro que les comentó Dominique, es la estrategia que generalmente la gente piensa en los costos más margen. Eso hay que manejarlo, el mensaje aquí es: tengan un cuidado terrible con eso, porque generalmente se definen esos precios hasta en el escritorio, y la gente piensa un número mágico del 30%, y al final, la mayoría de las veces cuando van con ese producto al mercado, yo diría que el 90% de las veces está por encima digamos, del precio que está en el mercado y se cae el negocio. Entonces obviamente hay que buscar un cliente, hay que buscar el mejor margen, pero hay que hacerlo a partir digamos, de conocer cuál es la estrategia y los precios de la competencia. Entonces yo creo que ahí definir, a ver, y aquí estamos pensando en que son empresas o organizaciones pequeñas. Si fuéramos una organización muy grande, que somos los que definimos el precio en el mercado, eso es otra historia. Pero normalmente somos pequeños, que lo que tenemos que es adaptarnos a lo que está en el mercado. Y aquí un ejemplo sencilla, una mermelada de guayaba, una organización de mujeres productoras de El Salvador. Cuando empezamos a trabajar con ellas, ahí están, digamos, los precios que ellas querían cobrar por su mermelada para el mercado de Estados Unidos. Cuando ustedes comparan con los precios que habían en el mercado, en la columna de la derecha, estaban 4 veces más caro que todos los productos que estaban en el segmento, con una cosa, digamos, con un agravante, que estaban hablando de precios más altos que jaleas europeas de sabores conocidos, y que los consumidores, digamos, de más alto nivel estaban dispuestos a comprar a un producto que es una guayaba que mucha gente ni siquiera sabía qué era. Había que empezar a explicarles que era una guayaba, por eso les puse una idea. Pero cuando uno analiza ese caso, aparte de que no había ese análisis de la competencia, el otro tema que faltó por ahí es que no estábamos comparando manzanas con manzanas, porque estas señoras tenían un producto cuyo porcentaje de fruta era muchísimo más alto que el porcentaje de fruta que tenían las mermeladas que estaban en el mercado. Las otras eran azúcar más que fruta.
Entonces ahí se junta el definir un precio comparando un producto que no es igual al otro, definiendo una estrategia sin considerar la competencia. Aquí parte de lo que logramos hacer para definir esto es que además esas grandes, La Fe, Goya, Conchita, son, no sé si algunos de ustedes los conocen, son distribuidores gigantescos. Si nunca iba a poder una organización pequeña de mujeres competir con algo como eso, pero sí tenían un producto de calidad que se logró colocar en pastelerías para usarlo para rellenos, para sus pasteles y sus cosas, porque ahí el valor era la cantidad de fruta y la buena calidad del producto. Entonces, digamos, esta parte en estrategia de precios es bien importante. Bueno, luego viene todo lo que tiene que ver con la estrategia de distribución, en pensar a dónde es que se van a vender los productos que, digamos, que ustedes tienen, o los de las organizaciones o empresas con las que ustedes están ayudando en el desarrollo, porque todo esto es realmente complicado y tiene efectos grandes en costo. Por ejemplo, la tendencia de querer entrar a supermercado. Obviamente, todos pensamos que entrar a un supermercado es lo mejor que nos puede pasar porque hay grandes volúmenes, porque el consumidor lo tiene a la vista. Pero cuando ustedes analizan, en la mayoría de los países, entrar a cadenas de supermercado es tremendamente caro. Tremendamente caro, porque normalmente le piden una cuota porque el producto entre, y es una cuota que ni siquiera es, si uno tiene mermeladas, por ejemplo, que es para todas las mermeladas, sino que para cada unidad, cada una tiene que pagar un monto y tiene que acompañarlo con degustación y tiene que acompañarlo con descuentos y tiene que acompañarlo con un montón de cosas más que al final de este proceso son inversiones grandes, digamos, de supermercados. Y además hablamos del tema de volúmenes, ¿sí? Cuando uno está pensando en un supermercado y la producción que tiene es un contenedor que a uno le parece, a algunas organizaciones de productores le parece una cantidad gigantesca, una cadena de supermercados con 15 puntos de venta, eso le parece, probablemente le va a parecer poco. Entonces, bueno, conocer eso. El tipo de tiendas especializadas, ahí las cosas empiezan a ser diferentes, empiezan a funcionar mejor, mayores puntos de venta, pero digamos que con unos distribuidores que atienden a un gran número de tiendas, que hace que el proceso sea más fácil. Todo lo que tiene que ver, como les mencionaba, para nosotros funcionaban muy bien todas las tiendas de productos étnicos que hay en los diferentes mercados. Igual yo viví mucho tiempo en Miami, ahí ni que se diga, ahí se consigue todo lo que sea latino, pero mismo en Washington hay tienda boliviana, tienda argentina, tienda de todo. Y cuando uno va ahí, empieza a hablar ese lenguaje común. Luego, entender todo lo que tiene que ver con los canales de distribución, cómo ese producto llega al consumidor final, es muy importante. La realidad es que aquí muchas veces siempre se espera yo entiendo que la meta y lo que estamos nosotros aquí es para tratar de disminuir además los procesos de intermediación. Porque obviamente mientras más gente interviene en el proceso, pues aquello se convierte digamos, en una menor ganancia para el productor. Pero la realidad es que en algunos productos los canales son los canales. Un supermercado no le va a comprar a un comprador pequeño. Ustedes imagínense lo que es, y yo siempre pongo un ejemplo, un supermercado que quiere tener mango todas las semanas del año en su góndola. Tiene que hacer contrato, no sé, con 7 países. Dentro de cada país probablemente le toca hacer con 10 productores o 10 organizaciones de productores. Entonces, por más de que quiera, es muy difícil, digamos, que logre mantener una relación individual. Algunos productores muy grandes de aguacate en México puede que tengan. En Chile hay algunas organizaciones tan grandes que tienen contrato directo por supermercado. Pero cuando hablamos de pequeños y medianos, tenemos que entender el canal y tenemos que adaptarnos al canal. No es tan fácil brincarse las etapas. Y luego lo que tiene que ver, vinculado con lo que hablamos en el tema de los precios, conocer, digamos, cuánto es lo que
lo que cobran, digamos, los agentes en ese servicio. Aquí, digamos, generalmente cuando son importador mayorista, eso generalmente anda entre un 25 y un 35% para productos procesados. Pero bueno, ahorita vamos a ver, ahorita cuando hablemos de la estrategia, de por qué es que esos márgenes son así. Y luego los detallistas andan entre un 30 y un 40%, digamos, de exportación. Si ustedes no entienden cuál es el precio final de su producto en el lugar en el que lo van a vender y logran venirse de atrás, desde donde esté ese producto en la góndola, hasta lo que cuesta producirlo, disminuyendo los márgenes, el transporte, los seguros, las comisiones, todo eso, y no lo logran comparar con lo que ustedes tienen en planta, el proceso de negociación probablemente va a salir mal. Entonces, eso es algo de lo que tienen que hacer aquí. Luego, a la hora de desarrollar la estrategia, bueno, de promoción, aquí mencionar que lo que nosotros más hemos visto, digamos, y principalmente en el caso de productos procesados, los canales esperan que los productores inviertan para que se venda su producto. Entonces, de alguna manera, hay que ir pensando, digamos, dentro de esa estrategia que ustedes van a desarrollar, descuentos por volumen, descuentos por pronto pago, digamos, algunas bonificaciones, concursos de venta, algunas cosas para que arranquen y logren mover ese proceso. Tal vez en el caso de ustedes, de los de ustedes que trabajan con productos frescos, es muchísimo más fácil, digamos. Esta parte de la promoción no cobra tanto valor, pero cuando se tiene un producto procesado, se necesita invertir. Es decir, si ustedes van a ir a sentarse con un distribuidor y no pueden ofrecer apoyo a la distribución, es difícil, digamos, que el producto camine porque hay mucha gente que compite. Y aquí no estamos hablando tampoco de grandes cantidades. Estamos hablando, por ejemplo, una estrategia que es común, lo que hablamos, se negocia un precio general, pero el primero o el segundo pedido se ofrece un descuento, digamos, un descuento como un precio de penetración. Luego se hacen algunos incentivos, un incentivo por un lado para el comprador para el dueño de la tienda. Es decir, que si hace un par de pedidos que siempre tiene el riesgo de que si el producto me lo va a comprar o no lo va a comprar, tal vez entréguele un par de cajas adicionales para que haga degustación de producto en el punto de venta y así se conozca. Pero también el secreto de esto es cómo hacer para que ese comprador, esa tienda, le compre digamos, al rutero, al vendedor que le va a llevar ahí. Muchas veces funciona que la primera vez haga un concurso entre los vendedores del distribuidor y el que vende más le da un precio de $100 al final del mes. $100 no están pegados del cielo y eso los motiva a que hagan, digamos, una venta. Y luego en el proceso de la reventa, bueno, cómo hacer un incentivo para que vuelvan a comprar la segunda vez, que probablemente es el reto más grande. Y a partir de ahí ya es un proceso muchísimo más llevadero. Pero llegar con las manos vacías, realmente eso puede ser, digamos, complicado para el proceso de negociación. Bueno, ustedes hablaron y recientemente el tema de los 5 terms, que es básicamente los derechos y las obligaciones de las partes, digamos, en el marco de los contratos de compra y venta en relación, digamos, con la entrega de las mercancías. Aquí nada más recordarles que esto no sustituye, digamos, los contratos, no vayan a pensar que eso, sino simple y sencillamente lo que hacen es que facilitan el proceso. Básicamente lo que hacía era determinar cuáles son las responsabilidades de las partes y cuánto es lo que asume cada uno. Eso creo que lo vieron con Dominique. Y esto lo importante es, porque aquí hay elementos vinculados a cuánto riesgo puede asumir la organización, desde el que está vendido en la planta, digamos, en el que prácticamente no hay ningún riesgo para el exportador, porque ni siquiera incluye la carga del producto en el medio de transporte, que ni se diga que si el contenedor se volcó de camino al puerto o al lugar, eso ya no es responsabilidad del exportador, digamos, entre comillas, porque siempre hay que buscar soluciones para arreglarlo, hasta el caso del otro extremo, en el que asume toda la responsabilidad de todos los transportes, todos los costos. Aquí nada más recordarles lo que hablamos, que generalmente el vender entre CIF o vender entre FOB generalmente se vincula a la gente que logre conseguir el mejor precio en el transporte.
y los exportadores nuevos generalmente cuando son pequeños terminan vendiendo FOB porque el distribuidor tiene una capacidad, digamos, de manejo más grande. Y luego aquí, que también se los presentó Dominique en el proceso, ustedes van a tener copia de esta presentación y es básicamente que es a partir, digamos, del costo del producto, dependiendo del Incoterm, ahí se van sumando cada uno de los, digamos, de los costos. Por ejemplo, en el caso pasando del precio FOB al precio CIF, ahí que lo que se agregaba era el transporte internacional y el seguro y esa serie de cosas que es importante que lo tengan. Y aquí un paréntesis. Por más de que ustedes siendo empresarios nuevos tengan la intención de querer vender FOB o querer vender, ojalá en la propia planta, cuando tienen que desarrollar procesos de negociación, es muy importante que logren tener precios CIF también. Y precio CIF es el puesto en digamos, en el mercado de destino. Porque ¿qué es lo que pasa? Que al final el comprador necesita comparar lo que ustedes les están ofreciendo con lo que a él le llega en el mercado. Entonces, cuando ustedes solo llevan precio FOB, ustedes es como decirle, yo estoy asumiendo que usted sabe cuánto cuesta el transporte, cuánto cuesta el seguro, cuánto cuesta esa serie de cosas. Entonces, porque así sea que al final del proceso terminen vendiendo en su propia planta, durante el proceso de negociación es importante que logren llegar, digamos, hasta la definición de los precios CIF. Bueno, los temas de manejo de la logística ya lo hablamos, este es un tema que no se profundizó mucho, que tal vez es uno de los que podría haber posibilidad para la próxima vez, pero bueno, aquí toca coordinar la producción, las épocas de producción, la tramitación de las órdenes de compra, el manejo de los empaques y los embalajes, el transporte, manejo de inventarios, ese es un tema, digamos, que también es bien importante. Un poco para un tema que yo creo que no es menor, es el identificar los intermediarios más utilizados en los procesos de negociación. Eso lo vimos recientemente. Lo más típico es que hayan dos, un agente o un distribuidor. Hablamos recientemente sobre este tema. Si bien el propio mercado ha hecho que haya agentes que prestan servicios de distribuidor o distribuidores que cobran como agente, digamos, siempre existe esa diferencia básica de que el agente lo que hace es que no compra los productos, sino que trabaja bajo una comisión y el distribuidor por lo general sí compra los productos. Vinculado a la forma que hace el negocio, los agentes o los brokers lo que hacen es que trabajan por una comisión buscando un cliente final. Y eso se vincula mucho a productos procesados que luego, digamos, lo que están es nada más buscando el cliente, pero no hacen ese apoyo digamos, de logístico. En cambio, los distribuidores se vinculan más a productos procesados, porque la mayoría de los puntos de venta los termina manejando el distribuidor. Es decir, no solo es almacenar el producto, manejar el inventario, llevar el producto al punto de venta, sino que dentro del punto de venta el distribuidor es el responsable de manejar el producto en la góndola, de asegurarse que haya un repedido. Entonces aquí, digamos, esa es la diferencia. Unos tienen poca estructura, unos tienen mayor estructura, unos prestan más servicio que otros prestan menos servicio, y por eso es que las diferencias entre las comisiones tienden a ser bastante altas, digamos. Los brokers podrán andar entre un 6 y un 10%, los distribuidores generalmente andan cerca de un 30%. Desde el punto de vista de estrategia, los cuidados que hay que tener es que, bueno, en el broker, cuando se trabaja por comisión, el producto sigue siendo del propio exportador, entonces debería de tener una injerencia fuerte en dónde se vende el producto, cómo se comercializa, cómo se promociona. En el caso de los distribuidores, muchos de ellos al comprar el producto, si el acuerdo no establece formas de manejar esa relación, puede que el exportador pierda, digamos, el control de a dónde se vende el producto, cómo se vende, a dónde se coloca. Entonces eso hay que manejarlo con cuidado. No sé si todos estuvieron en la conferencia que tocamos esto hace un par de días. Digamos, dentro de este proceso de identificación del cliente preferencial, hay una serie de preguntas que hay que hacer. Yo sé que aquí hay unos compañeros que van a estar en esto mañana, digamos, hablando con distribuidores. Aquí hay una serie de preguntas que toca
toca ver desde la compatibilidad con sus productos, si tiene competencia con su producto, cómo maneja la venta, si, cómo maneja el transporte, cuántos años tiene en el negocio. Es decir, hay un montón de cosas que hay que preguntar. Por eso es que generalmente los procesos de negociación no duran una hora, que es lo que dura digamos, la entrevista que ustedes van a tener mañana. Mañana es convencerlos de que ustedes tienen el producto ganador, que están bien preparados y que a partir de ahí luego hablarán de todos estos detalles, pero eso, digamos, ese proceso es importante y digamos eso que ustedes tienen que yo espero poder acompañarlos un ratito, el ir a entrevistarse con 3 o 4 distribuidores, uno debería tener algunos criterios que luego le permita ver con cuál de esos trabajar, porque tampoco va a trabajar con 4 a la vez en la misma ciudad. Entonces, digamos, ese proceso de tener ese proceso de selección es importante. Bueno, hablamos el proceso de negociación, eso está bastante reciente, así que voy a ir un poco más rato. Los temas vinculados a los objetivos comerciales, cuánto es lo que ustedes quieren vender, en qué épocas del año es que quieren vender, cuáles son exactamente los productos que ustedes tienen, cuáles pueden ser sujetos a la negociación, cómo es el área geográfica. Bueno, tal vez aquí es un país pequeño, digamos que ese tema es más fácil de manejar, cómo se va a distribuir eso, si le van a dar exclusividad o no exclusividad al distribuidor y qué implica que hay exclusividad. Explica que si hay exclusividad tiene que haber mayor involucramiento de parte del distribuidor. Es decir, si ustedes van a invertir en mantener esa marca y él además el que se va a beneficiar de que sea una única marca, generalmente se acompaña de una inversión de parte de ellos también. Temas de vincular las condiciones de pago, cada cuánto les van a pagar, si van a manejar algún tipo de precios y descuentos, asegurarse que las marcas estén bien registradas. Ya les dije, si ustedes van a vender una marca aquí, tienen que registrarla. Es decir, no les vaya a pasar del caso que les comenté y se los podría explicar con un poco más de detalle si tengo un par de minutos. Esta señora que nosotros trabajamos en Belice logró una empresa familiar. La señora con sus sobrinos y unos cuantos empleados logró colocar una de las marcas de salsas picantes más reconocidas fuera de las gigantescas como Tabasco en el mercado con el mercado de Estados Unidos. Empezó a vender, empezó a crecer, todo le funcionó muy bonito, empezó a expandir la planta, hasta que un día el distribuidor no le pidió más. La señora, ¿y qué es esto? ¿Por qué no me pidió más del producto? Dice, no, yo lo que voy a hacer es que voy a ir a Estados Unidos a hablar con él. La señora se baja del aeropuerto, cuando está llegando donde el señor, un banner gigantesco de la marca del Tabasco, la señora. En resumidas cuentas, ella nunca registró la marca, el distribuidor registró la marca, mandó a hacer la salsa a Costa Rica y chao. Ella ni siquiera dentro de su proceso de negociación, lo que les había dicho, como era un distribuidor, él compraba, él sabía quiénes eran los clientes, ella no tenía ni idea a quiénes eran todos sus clientes y le tocó empezar a investigar y volver a recuperar el mercado. Ahora está otra vez muy bien, la señora se llama Marie Sharp y tiene unas salsas muy reconocidas, pero le tocó volver a ingresar. Entonces, ese tipo de cosas hay que manejarlas y hay que hablarlas. La marca es mía y tenemos que ver cómo hacer para registrarlas. El tema de intercambio de información, eso que les digo, está bien, usted es el distribuidor, pero yo necesito saber a quién está vendiendo. Ese tipo de cosas son bien importantes. Bueno, hablamos de los contratos, cosas básicas para más adelante, la designación de las partes, que la persona con la que están firmando el contrato realmente tenga la autoridad para firmarlo, no vaya a ser que terminan negociando, firma a alguien y cuando hay un compromiso legal ni siquiera tenía la representación de la empresa. Los compromisos que se puede adquirir en nombre de la empresa, por ejemplo, ofreciendo descuentos o no ofreciendo descuentos, las declaraciones de buena fe que hablamos, es decir, que todo se va a hacer buscando la armonía, la duración del contrato, eso es importante, una descripción detallada de los productos, delimitación del territorio cuando los mercados son muy grandes, obligaciones digamos, de cuotas de venta. Eso es delicado. Yo les decía la semana pasada que romper un contrato cuando no está vinculado a cuotas de venta es tremendamente difícil, pero si hay un compromiso de las partes en el que hay una cuota que se tiene que vender, que se hace en mutuo acuerdo con el comprador y unas expectativas de crecimiento, en el momento que el distribuidor no cumple con eso, es muy fácil de determinar
que no se cumplió con lo que se hizo, pero cuando todo está abierto, luego cómo manejar ese tema. Bueno, la terminación de los contratos, cómo se logra manejar eso. Bueno, luego en cuanto al inicio de la relación comercial, ya ir terminando, yo creo que aquí lo que es importante mencionar es que todos estamos buscando relaciones que son de ganar para el productor, pero también tiene que ser ganar para que le funcione al distribuidor y también le tiene que funcionar al punto de venta. Entonces todo eso está interlazado. Cuando el exportador le queda mal al distribuidor, el distribuidor le queda mal al cliente y probablemente si eso se repite, el distribuidor se queda sin trabajo y el productor se queda sin trabajo y generalmente el distribuidor no quiere correr riesgo de perder el negocio y termina cortando primero al productor. Entonces tratar de buscar ese proceso. Acuérdense de tener presupuestar algo de promoción comercial, pensando en hacer crecer el negocio. Todo el tema de las diferencias culturales es bien importante, digamos. Las expectativas que tienen con cumplimiento de fechas, formalidad en las respuestas. Hay que entender ese proceso. No todos somos iguales. Nosotros tendemos a ser más flexibles en cuanto a la puntualidad, en cuanto a la respuesta de los emails, en cuanto a una serie de cosas que yo creo que es importante conocer en el proceso. Bueno, y luego ya para ir terminando, algunas de las cosas que nosotros hemos vivido con las organizaciones que cuando hemos trabajado, trate siempre de responder las comunicaciones a tiempo, y responder las comunicaciones a tiempo no quiere decir que tienen que tener la respuesta en 1 minuto, porque muchas de las preguntas que les hacen implican un análisis mayor. Lo que implica es decir, bueno, yo recibí lo que ustedes me pidieron, voy a tener que cotizar si quiere una presentación diferente, si quiere que cambiemos un empaque, que sea más ecológico, es decir, que están trabajando. No que en 5 minutos lo van a tener. Estar siempre disponible para solucionar cualquier problema, cualquier reto que se enfrenta. Ser preciso y estricto con lo que se comprometieron a enviar. En el caso de los productos procesados, que creo que son la mayoría de los de acá, eso es un poco más fácil. Con productos frescos siempre hay que tener cuidado y siempre está la tentación de que las cajas al final terminan medias mixtas porque la calidad no me dio todo lo que yo pensaba que se iba a producir. Esa serie de cosas se terminan pagando. Cuando hay problemas hay que notificarlos. Nadie está exento de tener un problema. Lo que generalmente termina ocasionando que el problema explote y se haga muchísimo mayor es que no se comunica a tiempo. Que hay un problema en el envío, bueno, puede haber un problema en el envío. Pero si le va a comunicar, si el transporte toma, no sé, un ejemplo, toma 15 días y el señor está esperando el producto y usted sabe desde antes que no salió el producto de su país, pues se lo comunica el día 1, no se lo comunica el día antes de que esté esperando que llegue el producto. Entonces yo creo que muchas de esas cosas cosas que hemos visto, invitar a los clientes cuando hay cierto nivel de venta, que los visiten, ustedes estar constantemente visitando, eso es bueno. Velar por el cumplimiento de los acuerdos, es decir, si se comprometieron a que le va a pagar en tal fecha, no estén enviando productos y no les han pagado lo que les tenían que pagar. Es decir, ir siendo eso y pensar que generalmente el seguimiento postventa es la base para los futuros pedidos. Y aquí al final de todo este proceso, yo lo que quisiera cerrar esta intervención mía es que hay un montón de oportunidades en esto, pero como ustedes se dan cuenta, son un montón de detalles. Hay mucha gente que lo hace, así que la idea de compartir todo esto no es desmotivarlos, no es decirlo que esto es un dolor de cabeza que nunca van a poder. Es encender una serie de luces que digan, hay elementos que hay que considerar, pongan cuidado, esfuércense, digamos, en poder tener esa información y luego decirles que en la experiencia que nosotros tenemos, el tener respuesta a estas cosas le genera confianza al comprador. Y ese es uno de los retos cuando uno está empezando. Cuidado, si a mí me preguntan, es el más grande,
porque existe esa desconfianza. ¿Qué pasa si estoy trabajando con un productor o con una organización de productores que nunca ha exportado y yo voy a ir a comprometer con mis clientes que les voy a tener producto tal fecha? ¿Y qué pasa si esta gente me queda mal? ¿Cómo quedo yo? Entonces, ese proceso de motivación, de prepararse, es para romper, digamos, esa barrera que hay en cuanto a los, digamos, las posibles dudas que puedan tener, y por supuesto ustedes conocer digamos, cuáles son las responsabilidades que tienen, cuáles son los riesgos que tienen, si realmente es atractivo el negocio, porque al final yo creo que lo mejor que puede pasar es que ustedes se den cuenta que en un mercado específico lo mejor es no exportar antes de exportar que después de haber exportado. Entonces un poco ir planteando eso. Así que yo lo dejo por aquí cumpliendo en la hora que tenía. Gracias.